Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en todas las latitudes en donde se encuentren. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Mi nombre es Nayana Guerrero y el día de hoy tengo la fortuna de estar rodeada con Tatiana Rivilla y con Ivana Feldfeder, quienes el día de hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial feminista. Y para esto voy a leer las semblanzas. Voy a empezar primero con la semblanza de Tatiana Rivilla, quien es coordinadora del programa de género de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y es profesora de cátedra del Tecnológico de Monterrey de la materia de género, sociedad y derechos humanos. Es fundadora de Gender Issues, organización especializada en políticas públicas para la igualdad de género. Cuenta con un doctorado en política pública por el Tecnológico de Monterrey. Es maestra en administración y política pública y licenciada en Derecho. Y cuenta con una estancia postdoctoral en la Universidad de Edimburgo. Se ha desarrollado como consultora en temas de género en gobierno federal, estatal y municipal. Y actualmente lidera la estrategia de género e inclusión social para el proyecto Surges de USAID. Y bueno, ahora voy a leer la semblanza de Ivana Feldfeber, quien es especialista en ciencia de datos con perspectiva de género. Es cofundadora y directora del primer observatorio de datos de América Latina, Data Género. Fue becada en el Centro de Inteligencia Artificial y Política Digital para el análisis de políticas públicas de inteligencia artificial en América Latina. Ivana es diplomada en ciencia de datos, aprendizaje automático y sus aplicaciones de la Universidad de Córdoba, Argentina. Con Data Género, Ivana trabajó con varios gobiernos y empresas para construir procesos de datos inclusivos, capacidad de equipos, escribir recomendaciones y ayudar a los tomadores y tomadoras de decisiones a desarrollar mejores políticas de datos. Bueno, pues tenemos a dos grandes invitadas el día de hoy para hablar de este tema tan importante en este primer mes del año, sobre inteligencia artificial, pero no una inteligencia artificial que involucre a todas y a todos, una inteligencia artificial feminista. Y en este sentido, a mí me gustaría pues ejercer como hacer diversas preguntas, pero sobre todo empezar con ¿qué les impulsó, qué te impulsó, Tatiana, a empezar a estudiar estos temas de inteligencia artificial? Y si nos puedes contar un poquito más sobre ti. Te cedo la palabra. Gracias, Nayana. Primero, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias al Museo de la Mujer, gracias a ti, Nayana, por la invitación. Y bueno, es un honor estar con Ivana, quien es especialista y con quien conozco muy bien su trabajo. Así que gracias por la invitación. Y bueno, la verdad es que cómo llegué a estos temas lo recuerdo muy bien, porque me hizo mucho sentido y a partir de ahí me fui ya, pues me gustó y me fui metiendo más al tema. Hace como unos 3 años, me parece, me buscaron de una organización que se llama Women in IA y me dijeron que querían hacer un informe y estaban haciendo un panel, ¿no? De personas, bueno, un panel de ciertos temas de inteligencia artificial y yo a lo que yo respondí y dije, es que yo no soy experta en temas de inteligencia artificial, ¿no? Ni de temas de datos. Mi campo de trabajo ha estado en temas de género, de inclusión social. Dijeron, precisamente por eso vamos a invitar a personas que sí son expertas en inteligencia artificial, en datos, desarrollo de softwares, desarrollos de temas algorítmicos, y queremos invitar también a personas que han trabajado temas de género e inclusión social, porque el tema se ha estudiado y se ha trabajado como algo separado, ¿no? Entonces, nos interesa mucho que no se siga viendo como un tema técnico nada más, y que lo social y en este caso el tema de género tiene que estar totalmente transversalizado, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí me hizo mucho sentido, ¿no? Entonces, me resonó mucho esto y ya, bueno, después empecé a investigar también temas relacionados con política pública, que también es algo a lo que yo me he dedicado, temas de política pública de género para la igualdad. Y es ahí donde he encontrado pues un espacio de investigación también en una red, la red A+ Alliance, que trabaja temas de inteligencia artificial y es también donde hice una investigación. Bueno, hemos hecho varias personas investigaciones, acaba de salir una publicación.
en temas de política pública y de inteligencia artificial también, bueno, con la perspectiva de género, cómo integramos la perspectiva de género a estos temas. Y también esto, bueno, me llevó a participar en proyectos relacionados con datos, en las instituciones del sistema de justicia, que también Ivana, pues obviamente conoce mejor que yo, temas de uso de datos, uso, análisis, procesamiento y captura de datos para temas de violencia contra las mujeres, qué datos, cómo se están usando, para qué, cómo se difunden en medios, en fin, y cómo se construyen. Y ya por último, también creo que esto pues nos lleva a debates más profundos, ¿no? Sino hacia cuestionamientos sobre la ciencia, cómo se está desarrollando ciencia y tecnología en un sistema que históricamente ha sido desarrollado, bueno, es un sistema masculino, ¿no? Es un ámbito masculino y a partir de ahí, pues estos cuestionamientos también llevarlos en el programa de género, nos interesa llevarlos a las disciplinas, no solo de ciencias sociales, sino también de ingenierías, de desarrollo de softwares, desarrollo de inteligencia artificial, insisto, para que no se siga viendo como dos temas separados, sino que hoy en día tienen que estar integrados totalmente y por supuesto que no se reproduzcan, ¿no? Las lógicas sociales de género, ahora en el desarrollo de estos sistemas. Entonces, bueno, estos son un poco de mis motivaciones, cómo llegué y lo que estamos haciendo desde el programa y también de manera personal, y pues me quedaría ahí. Gracias. Ok, sí, pues bastante interesante entender como ver que estamos como cambiando estos paradigmas y sobre todo viendo la importancia de la transversalidad de género, como nos indicas, en absolutamente todas las áreas, ¿no? Y ya estaremos viendo también más adelante como esto que nos comentas de recalcar cuestionarnos cómo se está haciendo la ciencia y si realmente se está generando el conocimiento con esta perspectiva de género. Y en este sentido, pues me gustaría preguntarte a ti, Ivana, pues que nos cuentes qué te motivó a fundar Data Género, cómo empezaste a interesarte en estos temas, porque justo lo que nos comenta Tatiana es uno de los cuestionamientos hoy en día, de que dices, bueno, es que pero si yo no soy de ciencia de datos, o si yo no soy informática, o si yo vengo de otra formación, ¿cómo me puedo empezar a meter en este tema de inteligencia artificial, pero con esta perspectiva feminista? Y en tu caso, ¿cómo llegaste a crear Data Género y a involucrarte en todos estos temas? Bueno, muchas gracias, Dayana, por la invitación y qué bueno compartir de vuelta con Tatiana algunos espacios. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Y con respecto a la pregunta, sí, yo vengo de una trayectoria un poco menos convencional porque yo soy licenciada en educación y educadora social. Trabajé mucho tiempo con temas de violencia de género en diferentes poblaciones en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, donde trabajábamos con adolescentes y con diferentes y con mujeres más de la tercera edad, temas de violencia de género en contextos de extrema pobreza también. Entonces yo venía ya trabajando género desde el territorio, empecé a ver también que la tecnología era algo que podía darle ciertas herramientas de empoderamiento a, por ejemplo, estas mujeres que estaban terminando la escuela primaria y estaban terminando de alfabetizarse, no sabían leer y escribir, querían aprender a usar la computadora, a armar un currículum, a subir sus fotos de sus familias, a buscar recetas para cocinar y poder vender en diferentes lugares, y entonces empecé a ver cómo la tecnología, allá por 2012, tenía ese potencial. Armamos una sala de computadoras dentro del barrio y pudieron empezar a usarlo. Y ahí dije, bueno, me interesa un poco más esto, yo siempre tuve mucha también facilidad para la tecnología, y ahí es donde comencé a enseñar cómo usar computadoras en diferentes ámbitos, en escuelas, para niños, para adolescentes, para personas adultas. Y después como que un poco ese camino me fue llevando a enseñar programación. Entonces, aprender los fundamentos de la programación para poder enseñarlos en diferentes escuelas. Y después dije, bueno, esto me gusta, me interesa, voy a hacer algún curso de programación. Pero siempre que uno se pone con esa pregunta, uno se pone con esa pregunta, decido, bueno, ¿programación para qué? Quiero ser diseñadora de páginas web, quiero trabajar, no sé, con bases de datos, quiero hacer aplicaciones para el teléfono, ¿qué quiero hacer con la programación? Porque hoy en día también se me acerca mucha gente a decirme, quiero aprender programación, y mi pregunta es, bueno, pero ¿qué te gustaría hacer?
Y ahí es donde, un poco investigando, hablando con diferentes personas, me cruzo con esta idea de ciencia de datos en 2017, y ahí es donde comencé a aprender Python para ciencia de datos en un curso que hice en Buenos Aires, de que luego continué con diferentes cursos online en la pandemia y una diplomatura también, sobre todo para saber qué de todo eso podía aplicarse para hacer el mundo un poco más justo, por un lado, y qué de todo eso también era humo, que como le decimos acá, no sé si están como con esta noción, pero cuando hay algo que dicen que hay algo detrás y de repente no, solamente humo y no había nada. Entonces, ¿qué pasaba con la inteligencia artificial, con la ciencia de datos, que había tanto hype y tanta cosa como de moda, y qué había detrás de eso y qué es lo que realmente a mí me interesaba hacer con eso? Y cuando empecé a estudiar me di cuenta que había mucho de los temas de género que no existían. De hecho, bueno, la mayoría de mis compañeros eran varones, todo era muy binario también, o sea, todo era varón-mujer, y la idea de data género surge después de un congreso de inteligencia artificial que surgió en Uruguay en 2019, KIPU se llama, de inteligencia artificial en América Latina, donde yo fui con muchas ganas de escuchar experiencias que trabajen con IA para temas más sociales. Y encontré muy poco, la verdad, ahí, y dije, esto me está haciendo mucho ruido. Ahí me crucé con charlas de Catherine D'Ignacio, que es la autora de Data Feminism, que es un libro que recomiendo muchísimo, que ahora en marzo, abril va a salir la traducción al español que hicimos desde Data Género, así que van a poder acceder también las personas que no sepan inglés, porque antes no se podía. Y ahí empecé a ver que ella estaba pensando en los datos para el feminismo y en todo este mundo desde una mirada feminista, y dije, esta es la mía, acá me interesa llevar esto a nuestra región. Y a principios de 2020, antes de la pandemia y del encierro, nos juntamos con algunas compañeras, hicimos una datatón de datos feministas y ahí nos conocimos. Y bueno, un poco con la idea de trabajar con datos de género, y con lo que nos encontramos es que no hay muchos datos de género en nuestra región. Datos que nos puedan responder ciertas preguntas que tenemos o que podamos usar para hacer buenas visualizaciones, para hacer storytelling, para contar, para comunicar. No hay tanto porque estamos muy atrasados todavía y atrasadas con este tema. Entonces, ahí es como que nos encontramos un poco con algunas piedras en el camino, pero un poco surgía Data Género con la idea de analizar estos datos que teníamos en nuestra cabeza que existían, y después nos dimos cuenta que no, aunque algunas de las chicas de Data Género ya lo sabían porque trabajaban con estadísticas en gobiernos y sabían con qué nos estábamos enfrentando. Yo, muy ilusa, pensaba que íbamos a hacer feminismo de datos desde un lado de análisis y de visualización y de código, y estamos en una etapa previa, estamos como 10 casilleros atrás en este juego de los datos, en el cual tenemos que empezar a recolectar estos datos de alguna manera medio urgente. Así que bueno, un poco es ese el camino. Ok, sí, pues importante también como que entender que la importancia de, bueno, que lo repite un poquito el término, pero lo que quiero compartir es por qué, y antes de pasar a la siguiente pregunta, Ivana, si para que todas las personas que nos están escuchando del otro lado de la pantalla, ¿qué es trabajo? Porque tu institución se llama Data Género, pero para una persona, si yo le pregunto, si yo le quisiera explicar a mi abuela por qué es importante que hayan datos de género, ¿cómo se lo podrías explicar, Ivana? Bien, hay como una palabra que está, una frase que está muy de moda, que es la política pública basada en evidencia, que yo no sé si la escucharon alguna vez, pero es todo esto que los gobiernos dicen que están generando políticas públicas que están basadas en evidencia, y la evidencia son datos. Los datos son información que se va recolectando y de la cual se pueden sacar ciertas conclusiones o cierta información valiosa para producir políticas públicas, que no es la única manera de hacer política pública, obviamente, pero es una que está como muy en auge. Y lo que está sucediendo es que en realidad, cuando al gobierno le decís, mostrame esos datos con los cuales estuviste pensando esta política pública, detrás no hay tanto. Entonces, hay algo de todo eso que un poco nos está perjudicando, porque hay muchas políticas que no están bien dirigidas, porque no tenemos la información correcta, por ejemplo, sobre embarazo adolescente, por ejemplo, sobre escolaridad de mujeres cis, de personas trans. Hay mucha información que aquí no está. En Argentina tenemos una ley de identidad de género que reconoce oficialmente a las personas trans, a las personas no binarias y las personas cisgénero también.
Y está implementada esa ley, pero no sabemos su impacto real y no sabemos un montón de situaciones que hay detrás de estas aplicaciones de leyes, por ejemplo. Una mucho más burda es que tenemos la ley de matrimonio igualitario hace ya más de 10 años y no sabemos efectivamente cuántas personas del mismo sexo lograron casarse y en diferentes provincias, porque esa información no está. Y tanto en México como en Argentina tenemos países que están descentralizados, es decir, que son federales y que cada distrito tiene su lógica de cómo recolectar datos también, por más de que haya leyes nacionales, pero a veces pueden como desestimarlas y hacer lo que quieren. Entonces ahí, cuando queremos sacar datos más a nivel nación, es un poco más complejo y hace que, por un lado, no podamos generar buenas políticas públicas y también que no las podamos evaluar con tanta certeza, porque no tenemos los datos detrás para poder evaluar cómo se están implementando, si están funcionando, si hay que corregir algo. Igualmente creo que Tatiana podría también aportar ahí, porque también ella sabe un montón de estos temas. Así que si querés agregar algo, Tatiana, bienvenida sea. Gracias, Ivana. Pues la verdad es que ya no tengo mucho que sumar, pero por ejemplo, ahorita que hablabas, ¿no? En un proyecto que estuve justo de datos relacionados, de todo el proceso estadístico relacionado con temas de feminicidio y violencia de género, algo que tú dijiste ahorita, Ivana, es uno de los hallazgos, ¿no? Principales que, bueno, ya lo sabíamos, pero justo tuvimos la evidencia para probarlo, ¿no? Y para ver qué podíamos hacer. Para algunas recomendaciones, fue que todos los estados, bueno, a ver, estoy hablando todos los estados, pero si te ibas al estado, los municipios, todas las entidades relacionadas con la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, desde los formatos administrativos, ¿no? Que no tenían que llegar no tenías que llegar a las fiscalías o tribunales. Desde antes, las mujeres las mujeres y cualquier persona que acude por temas de violencia de género, simplemente los registros administrativos, el del hospital, el del Instituto de la Mujer Municipal y el de Seguridad Pública Municipal, medían y pedían otros datos, datos e información distinta, ¿no? Entonces, el Instituto de la Mujer Municipal sí pedía por qué tipo de violencia y modalidad llegabas, pero quizás a lo mejor seguridad municipal, seguridad pública municipal no, salud pedía otros datos. Entonces, ya desde aquí había un tema de homologación de datos para tener información del municipio. Primero vámonos a nivel, al más chiquito, ¿no? Bueno, sí, al más, sí, al nivel municipal. Luego nos subíamos al estado y ahí había pues falta de también homologación de estos registros administrativos. Y si te ibas también, bueno, ahora también a nivel nacional, imagínate, todos los estados, todos los municipios, pues ahí también es súper complicado, por ejemplo, la trazabilidad de un caso, ¿no? Es sumamente complicado y aquí en México, no sé, en Argentina, ¿no? Ivana, tú sabrás mejor, pero aquí en México el 90 y tantos % de los casos de violencia contra las mujeres no llegan a fiscalía, ¿no? Entonces, para tener toda esa trazabilidad previa y la toma de decisiones de la que habla Ivana, pues es sumamente complicado si no tenemos datos confiables, si no tenemos este panorama general. Hablo del tema de violencia, pero en muchos otros, ¿no? Y, por ejemplo, la otra vez también queríamos ver los asesinatos de odio de la comunidad LGBT aquí en México, y las fiscalías, por ejemplo, bueno, y ahí también hay otro tema, ¿por qué lo piden? ¿Cuándo sí se pide? ¿Cuándo se va a usar? ¿Y por qué se va a usar? Pero bueno, no tenemos esa medición, ¿no? Lo tenemos del observatorio no me acuerdo cómo se llama, perdón, este observatorio, que es una asociación civil que va mapeando los asesinatos de la comunidad LGBT por crímenes de odio, pero no hay estadística oficial, ¿no? Entonces, también de ahí INEGI ha desarrollado ya, justo el año pasado, desarrolló una encuesta que mide por primera vez la comunidad, las personas LGBT, ¿no? La orientación sexual, la identidad de género, en fin. Entonces, pues me parece fundamental esta unión, ¿no? De los datos y género para diseño de política pública y no solo diseño de política pública, ¿no? Sino en general, me parece, tenemos que contar con esos datos que nos dan idea cómo estamos en temas sociales de discriminación, de desigualdad, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, complementaría con eso. Sí, y ahora sí, ya cuando nos basamos, ahora sí que estamos todos como con estos básicos de, bueno, ¿por qué es importante tener
contar con datos y que estén desagregados. Y en este sentido yo te quisiera preguntar, Tatiana, ¿consideras que es necesario regular aspectos de género en la inteligencia artificial? Sabemos que, bueno, escribiste un artículo relacionado con este tema, entonces no sé si nos puedas compartir un poquito más de esto. Sí, gracias, Nayana. Pues sí, fue el artículo con el que participamos en la red de A+ Alliance. Y bueno, en primera, la palabra como regular, ¿no? Me parece muy ambigua y no quiere decir que nos va a solucionar todos los problemas, porque tenemos muchas normas, leyes, políticas públicas en el tema de género y tampoco quiere decir que no son la solución de todo. Pero en el caso de las estrategias de inteligencia artificial, a mí sí me parece un elemento, más bien integrar la perspectiva de género a estas estrategias de inteligencia artificial, sí me parece que es importante y que marca una pauta para que los estados y los países desarrollen políticas públicas locales, estrategias, líneas de acción, etcétera. Entonces, en primera, sí creo que estas estrategias deben de contar, bueno, deberíamos de tener una y deben de integrar la perspectiva de género. Los países utilizan distintos tipos de normatividad, tienen códigos de ética, tienen estrategias digitales y de datos. En mi caso, nosotras analizamos estrategias nacionales de inteligencia artificial. Y voy a compartir rápido, no me voy a tardar tanto, lo prometo, más que... Me avisan. No sé si, creo que no se ve todavía. ¿Verdad? Dice pulse 2 veces para... A ver, déjenme ver qué pasa. Justo cuando no debe de pasar. Bueno, estamos hablando entonces sí en este caso, Tatiana, mientras en lo que nos compartes, tú adelante, en cuanto puedas compartir. Sí, a ver si ya y si no lo platico. Sí, estamos hablando entonces de inteligencia artificial y ahora adelante, listo, ya podemos ver la pantalla. Listo. Bueno, les platico rápido. Este artículo trató de cómo integrar, bueno, un análisis de la integración de perspectiva de género en estas estrategias nacionales de inteligencia artificial. El año antepasado, no, el año pasado analizamos las estrategias de Brasil, Chile, México, Argentina y Colombia. La de Perú no había salido, ya acaba de salir y la queremos sumar a la investigación, pero bueno, ¿qué analizamos? Primero, la integración, nos basamos también en las recomendaciones de UNESCO y principios de la OSD, y también nosotras pues agrupamos, ¿no?, los que creíamos que eran más determinantes en temas de inclusión social. Un enfoque primero explícito de derechos humanos, que esa es una de las recomendaciones principales de tanto de UNESCO como de la OSD. Integración explícita de la perspectiva de género, integración de datos desagregados, y aquí también pusimos al menos, ¿no?, por categorías sexogenéricas en el diagnóstico de cómo se generaron estas estrategias de inteligencia artificial, cuáles son las estrategias y líneas de acción para mitigar riesgos, sobre todo riesgos relacionados con sesgos algorítmicos que producen desigualdades, y por supuesto la integración paritaria, comités o cuerpos colegiados propuestos relacionados con inteligencia artificial. Aquí algunos resultados que me los voy a saltar porque les quiero platicar muy rápido qué fue algunas de las estrategias que nos parecieron más significativas en estas, las líneas de acción en estas estrategias más significativas. Y bueno, antes sí quiero decir que el objetivo de estos instrumentos de estrategias de inteligencia artificial es coordinar las políticas gubernamentales para, obviamente, maximizar los beneficios de la inteligencia artificial, ¿no? Nadie dice, hoy en día, pues está en toda nuestra vida, ¿no? También nos da muchas ventajas, pero también tenemos que, pues, visibilizar los riesgos y generar acciones para minimizar estos costos y estos riesgos potenciales, hablando específicamente yo en el tema de género. Pero bueno, esto no está ocurriendo tal cual como están las estrategias, ¿no? Aquí debo también de ser bien clara, nosotras analizamos pues el diseño, ya la implementación, ya la evaluación, bueno, pues esos ya serán
otras investigaciones, pero en diseño, por lo menos, estas son algunas de las acciones que nos parecieron más significativas. Por ejemplo, Argentina, y ya Iván a lo mejor nos dice, pues sí está en la estrategia, pero en la operación y en la implementación es otra cosa, ¿no? Pero bueno, aquí están y me parece importante que son la guía, ¿no? Para desarrollar otras acciones. Por ejemplo, creaciones del Observatorio Nacional de la Inteligencia Artificial, que realiza auditorías y evaluaciones de impacto algorítmico para identificar estos riesgos y minimizar el impacto. Esto fue como el más significativo. En Brasil se observó también técnicas de auditoría y transparencia algorítmico en temas relacionados con temas de género para minimizar estos riesgos de discriminación y de desigualdad. Financiamiento a proyectos de investigación relacionados justo, ¿no? Con cómo minimizar estos impactos algorítmicos en temas de género y de discriminación. Fomentar la difusión de códigos fuente abiertos capaces de verificar tendencias discriminatorias. Aquí también UNESCO ha sido muy enfático en estar recomendando mucho esta transparencia algorítmica, ¿no? En cómo se toman las decisiones que nos dejan ver si hay también ahí elementos pues que refuerzan ciertas lógicas de desigualdad. Y bueno, crear mecanismos que aumenten el interés de las personas en Brasil, las mujeres en especial, y programas de inclusión desde un elemento de interseccionalidad también de género y raza, por ejemplo, en estas áreas de estudio. No voy a leer todas, también México aquí, por ejemplo, creó un órgano independiente especializado en protección y vigilancia de derechos humanos desarrollado con inteligencia artificial. Tampoco tengo la información de que funcione como debería de funcionar, ¿no? Pero bueno, está en la estrategia, habría que, esta estrategia en México también ahí, pues se está empujando el desarrollo de una nueva, porque en esta no participó mucho el gobierno, ¿no? Se hizo más sociedad civil, que está bien, pero para una estrategia nacional sí se necesita también la participación de todos los actores involucrados. Entonces, bueno, aquí también se diseñan mecanismos para identificar y monitorear sesgos y errores, comprender y establecer líneas éticas, que también UNESCO habla mucho de estas de líneas éticas. Chile también es una de las estrategias de inteligencia artificial que más tiene incorporada transversalmente la perspectiva de género. También fomenta la participación de las mujeres en áreas de investigación y desarrollo relacionado con inteligencia artificial. ¿Y por qué esto es importante? Porque actualmente, por ejemplo, también datos de la UNESCO que ha trabajado mucho este tema, solo 14% de los papers y de las investigaciones relacionadas con inteligencia artificial son de mujeres. 18% también son únicamente de las mujeres que hablan de estos temas en foros, por ejemplo, internacionales, solo 18% son mujeres. Entonces, pues si desde quien está inmerso, ¿no? En estos temas, como hace rato mencioné, la ciencia, ¿no? La ciencia también ha tenido, la ciencia no es neutral, la ciencia también ha tenido un desarrollo con sesgos de género y bueno, entre más mujeres logremos que participen, mujeres y otras identidades no hegemónicas también, ¿no? Logren participar en el desarrollo de inteligencia artificial, pues posiblemente, ¿no? Caminaremos hacia una inteligencia artificial que realmente garantice igualdad de género en otros aspectos y no estemos trasladando las desigualdades ahora al tema de tecnología, ¿no? Al tema de ciencia y tecnología. Aquí, derivado de este análisis, ¿no? Que bueno, está mucho más completo en la revista, obviamente, algunas recomendaciones muy generales también. La recomendación, ¿no? Que sí tiene que haber esta política explícita de igualdad de género e inclusión social, ¿no? Como una, pues sí, como un compromiso incluso del Estado, como un compromiso de la estrategia y de quien diseña inteligencia artificial y, bueno, temas de tecnología. Establecimiento de estrategias y planes de acciones concretas de evaluación. Aquí se vio ninguna de las estrategias de ningún país determinaron acciones concretas y presupuestos para el desarrollo de acciones. Solo Colombia, por ejemplo, puso hasta el final un anexo, ¿no? Con ciertos rubros presupuestales, pero muy generales y no alineadas con resultados relacionados con igualdad de género. Incluso justo Colombia fue la estrategia de inteligencia artificial donde no se vio nada de la integración de perspectiva de género. Entonces, bueno, pues sí debe haber una integración explícita.
Representación paritaria y acciones afirmativas, ya lo mencioné, narrativas, género transformadoras y acción política sobre todo. UNESCO también habla mucho de la acción política, ¿no? Y tampoco quiero poner a UNESCO como la solución de todo, ¿no? Pero sí hay muchos elementos que me parecen importantes que han desarrollado, ¿no? Ellos y en general otras organizaciones también, que no están integradas en estas estrategias de inteligencia artificial y por supuesto de construcción de sistemas hegemónicos y diseño, y esto lo podemos tener con diseño, auditorías y transparencia algorítmicas que no estén generando, reproduciendo, insisto, estas lógicas, pues sí, patriarcales, raciales, de género, ¿no? Binarias también. La mayoría de las estrategias hablan también en una, pues la narrativa es binaria, ¿no? Entonces también habría que transitar hacia narrativas género transformadoras. Y bueno, pues creo que esto es como lo más importante de los hallazgos y me quedaría aquí. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Pues gracias por mostrarnos justamente esta importancia de hablar de estos temas, como nos comentas, que es únicamente el 14% de las personas que escriben y que están generando conocimiento en estos temas son mujeres y como lo comentas, ¿no? Solo el 18% son mujeres que hablan de todos estos temas, de cómo estamos integrando la perspectiva de género en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, los STEM. Y bueno, pues también en este sentido, yo quisiera pasarte la palabra, Ivana. Sabemos que tú desarrollaste un prototipo de inteligencia artificial relacionado con los juzgados, Aymur Ayir, y si nos puedes comentar un poquito más sobre estos temas y de la automatización de cómo estamos integrando la perspectiva de género, pues bueno, en los juzgados, si nos puedes compartir un poco más sobre estos temas. Buenísimo. Sí, si me pueden hacer co-host, así puedo compartir, porque tengo acá una presentación. Alejandra, no sé si nos puedas... Ahí Listo, está. súper. Bien, ¿ahí se ve bien? Listo, ahí se ve. Bien, voy a mirar un poco para acá porque estoy con dos monitores, pero un poco, me imagino que muchas de las personas que se sumaron a esta charla quieren saber por qué inteligencia artificial feminista. Tal vez se pregunta también si la inteligencia artificial en sí puede ser feminista, que es algo que nosotros discutimos bastante. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta que se puede usar para diferentes cosas, y nuestra postura es que los feminismos la podríamos llegar a usar para nuestras diferentes luchas y para conseguir información valiosa para los feminismos. Por eso, un poco esta consigna que siempre tenemos de nada de nosotros sin nosotros, es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente se están implementando ciertos algoritmos de inteligencia artificial en los gobiernos que impactan directamente la vida de las mujeres cis, las personas trans, las personas no binarias. Por ejemplo, este caso que yo siempre cuento porque es bastante paradigmático sobre una provincia de la Argentina que implementó un algoritmo para predecir el embarazo adolescente con 5 años de antelación, que es bastante terrible porque, primero, ¿qué se hace con eso? Segundo, ¿por qué solamente se apunta hacia las niñas, adolescentes que van a estar embarazadas y no hacia también los varones que están del otro lado embarazando también a estas mujeres o niñas adolescentes? Bueno, todo esto surgió porque este gobierno no quería implementar la ley de educación sexual integral en las escuelas y dijo, no hace falta, total yo puedo predecir qué niñas van a quedar embarazadas, que siempre obviamente son las niñas pobres, las que estuvieron como más perjudicadas por todo esto. Y bueno, cabe aclarar también que este algoritmo fue implementado con Microsoft. O sea, hay empresas detrás trabajando con gobiernos decidiendo o queriendo predecir comportamientos sobre nuestras vidas. Por eso es importante que empecemos a aprender qué es la inteligencia artificial, cómo funcionan los algoritmos, de qué hablamos cuando hablamos de predecir, y que nos empecemos a informar para poder tener las herramientas necesarias para poder auditar y entender estos procesos, por un lado para denunciarlos y decir esto está mal, y por otro lado para empezar a tomar estas herramientas que están usando todo el mundo para ganar millones de dólares con diferentes cosas y usarlas para nuestro beneficio,
no económico, pero sí nuestro beneficio político, digamos. Tener información es tener poder hoy en día. Y si no tenemos esa información, estamos un poco a ciegas. Por eso es que empezamos a desarrollar un algoritmo que recopila información sobre registros administrativos. Ahora les voy a contar bien sobre qué es esto. Quiero aclarar otra cosa más con este meme, que es que estamos hablando de feminismos, pero desde Data Género nos paramos desde un feminismo interseccional y denunciamos también el racismo, el capacitismo, todas las desigualdades que existen hoy en día. Los algoritmos también son muy racistas y es muy importante mencionarlo porque no nos interesa nada más que sea un mundo igualitario para las mujeres solamente, sino que sea un mundo realmente justo. Y esto es injusticia también, porque si tenemos un algoritmo que lo que hace es mejorarnos las fotos que tenemos pixeladas, pero cuando tenemos una persona negra, la ponen blanca después, es bastante grave. Y esto sucedió porque los datos de entrenamiento habían sido entrenados con caras de celebridades, y la mayoría eran personas blancas, pero también porque el equipo que estaba trabajando, programando esos algoritmos, no estaba capacitado y no estaba sensibilizado con estos temas. Y bueno, y encima lo largan así a la sociedad sin ningún tipo de testeo previo, sin ningún tipo de auditoría previa, y pasan estas cosas. Entonces, la perspectiva feminista tiene que ver también con generar herramientas que cuiden y no que descuiden, que desde una teoría también del cuidado. Nos paramos entonces desde el número como medio grave de que tenemos un 48% de los datos que hacen falta para entender y abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, número 5, que es la igualdad de género, y más de la mitad de estos datos tienen más de 10 años de antigüedad, son viejos. Entonces, nos faltan muchos datos para poder entender y para llegar a estos objetivos de 2030, que no vamos a llegar, perdón, lo digo así, pero me parece medio ridículo. Y uno de ellos es la igualdad de género. Y no tenemos los datos como para poder medir si eso está pasando o no está pasando. Es ridículo. Entonces acá estamos con los feminismos en inteligencia artificial. Decimos, en vez de inteligencia artificial feminista, feminismos en IA, porque es un cambio de lógica donde ponemos a las personas en el centro y a los movimientos en el centro. Y la IA es una herramienta más que nos ayuda, pero no es que la IA es el centro de todo esto. Este proyecto está como esquivando o intentando esquivar los sesgos raciales y de género, los intereses económicos de las grandes empresas y las aplicaciones problemáticas de la IA. Si lo logramos o no, eso va a depender de cuando todo el mundo pueda ver nuestro repositorio abierto con todo el código, con los modelos, con toda la documentación, y empiece a criticarnos de manera constructiva lo que estamos haciendo y lo vayamos mejorando. Pero por ahora venimos bien. Entonces, este proyecto se enmarca también dentro de la red FAIR, de la cual Tatiana es parte, y está soportado por el IDRC, por Women at the Table y por el TEC de Costa Rica, y surge de un paper que escribimos que habla un poco de herramientas de inteligencia artificial hacia una reforma judicial feminista, porque lo que queremos justamente es que los poderes judiciales sean más transparentes y que dejen de ser este antro de varones viejos que deciden sobre nuestras vidas de manera muy injusta, de justicia tiene muy poco, y para eso tener más datos hace que haya un poco más de transparencia con respecto a las decisiones que se toman. No es lo mismo sentarse en un trono de impunidad donde yo puedo tomar cualquier decisión que no va a pasar nada y nadie se entera, que si empezamos a tener patrones y datos y análisis sobre lo que va pasando en los poderes judiciales. Y lo queremos no solamente para nuestro país, sino que sea para la región y en particular para México también. Porque lo hicimos también con Clarisa Guevara, que Tatiana la conoce porque fue estudiante suya de género, ¿no? De los estudios de género. Entonces, un poco lo que planteamos es una herramienta que se llama Aimurai, que Aimurai es una palabra quechua que no se escribe así. Ahora jugamos un poco con el tema de la AI de inteligencia artificial. Quiere decir cosecha en quechua, porque lo que queremos justamente es cosechar datos. Y lo que hace esta herramienta, que es este software, que es un software de computadora o de escritorio, es trabajar con sentencias de juzgados. En particular, entrenamos este modelo con sentencias de juzgado 10 de Buenos Aires, que sube sus resoluciones de manera anonimizada a Twitter. Tiene una cuenta de Twitter verificada y todo, tiene muchísimos seguidores, después lo pueden seguir.
donde el juez Pablo Casas, que es el juez encargado de este juzgado, sube sus resoluciones a Twitter para que todo el mundo pueda ver qué es lo que él resuelve sobre cierto tema, cuidando siempre la privacidad de las personas. Entonces, tipo, dentro de estas resoluciones no hay ningún nombre, no hay ninguna fecha, no hay ningún lugar, entonces es muy difícil trazar el hecho en particular con la persona. Y si es un caso que es muy obvio que es cierta persona, no se sube, pero los casos más generales se suben todos para poder ver qué está resolviendo este juez sobre diferentes temas de lo contravencional, de lo penal y de las faltas, que son como un área específica. Este juez, por ejemplo, no trabaja con femicidios o con transfemicidios. Sí trabaja con temas de violencia de género, por ejemplo. Y dentro de este juzgado está Yasmín Quiroga, que es cofundadora de Data Género. Ella está en ambas organizaciones al mismo tiempo y es como nuestro nexo entre las iniciativas de datos abiertos del juzgado y lo que queremos lograr con Data Género, que es tener más datos. Entonces, con todas estas sentencias, entrenamos a un modelo de inteligencia artificial que pudo empezar a reconocer algunas cosas. Por ejemplo, empezó a reconocer qué materia era, si era penal, contravencional o de faltas, qué artículos había infringido, de qué código, de qué ley, qué conducta, y diferentes informaciones que nos ayudan a entender un poquito mejor, por ejemplo, cuántos casos de violencia de género tienen que ver con violencia física, cuáles con violencia psicológica, con económica, con sexual, psicológica. Tenemos un montón de tipos de violencias y no tenemos muchos datos de cómo suceden. Entonces, esta IA lo que hace es detectar automáticamente en un texto con procesamiento de lenguaje natural algunas entidades y las extrae para luego estructurarlas de esta manera en un set de datos para que cualquier persona pueda entrar y analizarlo y entender. Y a través de estos datos es mucho más fácil después visualizar y contar qué está pasando con estos datos porque están estructurados. Es mucho más difícil tener muchos PDFs en una computadora y sacar esa información que ya tener todo estructurado. Entonces lo que hace Murai es, subimos un PDF, lo analiza, tiene una especie de formulario de validación donde tiene todo lo que extrajo y la persona del juzgado tiene que decir si eso está bien o está mal y tiene que verificar que no haya ningún tipo de información sensible y después eso se publica dentro de este set de datos. Importante, nunca sacamos a las personas del medio, siempre las personas están metidas aquí en este proceso de validación y de chequear que todo esté bien. No queremos que nada sea 100% automático porque son temas muy sensibles. Y por último, bueno, quería recomendar aparte, más que nada, este libro que acá Tatiana escribió un capítulo, yo escribí una partecita también de inteligencia artificial feminista, donde hay muchos ensayos e investigaciones sobre estos temas, por si hay gente que esté interesada y quiere ahondar un poquito más. Eso. Espera, tengo que dejar de compartir. Ahí va. Ok, pues muy interesante ver como todos estos ejemplos concretos en donde en donde vemos cómo se ve aplicado la inteligencia artificial y justamente como bien nos comentan, que la inteligencia artificial es un ámbito pues muy amplio y sobre todo es, bueno, hacia qué es lo que se quiere aplicar esta inteligencia artificial y en este sentido, pues cómo se puede a través de ciertas técnicas justamente de inteligencia artificial, como nos los comentas, Iván, el procesamiento del lenguaje natural, pues cómo podemos identificar pues, y agregar también esta perspectiva de género, pues en este caso en temas legales. Y bueno, pues en este sentido, y sabemos que las personas que nos están escuchando pueden tener vienen diversas áreas y de diversos intereses. Quizás hay algunas personas que están mucho más enfocadas en cuestiones de leyes, otras personas que están mucho más enfocadas en cuestiones de políticas públicas, otras personas que están enfocadas en diversos ámbitos. Y esto es como la riqueza de la inteligencia artificial que se puede aplicar en diferentes sectores y en diferentes áreas. Pero sobre este conversatorio, si nos vamos a algo como un mensaje concreto, directo, y este va para las dos, ¿por qué consideran? Porque aquí vimos, bueno, un caso en cuestiones de la importancia de las políticas públicas, desde un punto de vista legal,
pero viéndolo de un panorama mucho más amplio, ¿por qué consideran que es importante crear pues esta inteligencia artificial con perspectiva de género? Y esa es una de las preguntas que les quiero hacer tanto a ti, a Tatiana, como a ti, Ivana. Y también, bueno, ahorita ya nos compartieron justamente este tema esta publicación de inteligencia artificial feminista que también voy a ver si les puedo ponerle el link en los mensajes del Facebook para que ahí también le puedan dar clic. Si no, lo pueden buscar en Google, Inteligencia Artificial Feminista en América Latina, y ahí pueden descargar la publicación. Está muy, muy interesante. Es un compendio de varios artículos y ahí tuve el gusto también de leer sus publicaciones. Entonces, concretamente, serían dos preguntas. Uno, ¿por qué consideran que es importante crear esta inteligencia artificial feminista? Y el segundo punto es si nos pueden dar, pues, qué materiales recomiendan para las personas que nos están escuchando que quisieran como profundizar más en estos temas. Y nos empezamos contigo, Ivana, si gustas, o contigo, Tatiana, adelante. Bien, un poco creo que estuve contando un poco por qué es importante todo esto de la perspectiva de género y de la perspectiva social y de derechos humanos. También me parece que es muy importante traer esto a la mesa, de que queremos que toda la tecnología tenga esta perspectiva y que no sea, o sea, me parece que hay mucho filtro de Instagram, tecnologías que están siendo utilizadas hoy en día que no sabemos cuál es el impacto real que tiene en la sociedad. Entonces tiene que haber antes una auditoría y un testeo con respecto a todo esto que haga que veamos realmente si es algo que es dañino para las personas en general, y en particular también esto de, bueno, de los challenges y de los adolescentes haciendo challenges y después literalmente muriendo. Pasó hace poco con una chica acá en Córdoba de 11 años. Entonces me parece que es muy importante que empecemos a visibilizar estos procesos, a auditarlos, a pensarlos un poco más. Con respecto a recomendaciones, yo tengo acá, si me permiten compartir una vez más, yo siempre recomiendo muchas cosas. Va a ser un poco abrumador, pero después se los paso por algún lado, porque hay mucha producción. ¿Qué pasa? Hay muchísima producción desde desde el norte global. Entonces queremos justamente que esta producción sea también desde otros espacios. A ver, presentar. Ahí está. Y que sea desde el sur global también. Entonces yo voy a mostrar muchas cosas, van a estar en inglés la gran mayoría, pero tenemos el libro Data Feminism, que habla bastante de esto. Algoritmos de opresión, está en español. Armas de destrucción masiva también está en español, habla bastante de los algoritmos y de cómo la Big Data ayuda a potenciar las desigualdades en el mundo y no a disminuirlas. Bueno, Tim Debru es una investigadora que trabajaba en Google Ética y la echaron en 2020, me parece que fue un revuelo muy grande y ahora se armó su propio instituto y está haciendo cosas muy interesantes. Joana Baroni Paz Peña, Joana es brasilera y Paz Peña es chilena, tienen muchísimo trabajo hecho. De hecho, a ver si me deja ir para atrás. Acá tenemos por qué la IA es un problema de los feminismos, y esta página notmy.ai tiene mucha información y tiene de hecho un mapa de América Latina con aplicaciones de inteligencia artificial problemáticas, que tendríamos que revisar y ver, porque realmente son gobiernos y empresas aplicando IA para cosas que no están bien, y son las que nos enteramos, porque hay mucho que está pasando que no nos enteramos. Por eso es muy importante empezar a legislar mejor todos estos temas y a regularlos más. Bueno, dentro de A+ Alliance, que es la red de la cual es parte Tatiana, hay varios artículos acá en inglés, lamentablemente, pero que se pueden traducir sobre estos temas. El manifiesto decolonial de inteligencia artificial está en español y está buenísimo, es muy cortito y es muy lindo de leer, lo recomiendo mucho. Después tenemos varios libros más, pero La Mujer Invisible, es súper interesante porque cuenta justamente cómo el mundo estuvo hecho y pensado para varones y cómo eso nos afecta en nuestras vidas. El Atlas de IA también es muy bueno. Sesgos de género en la IA, de Diana Mafia, es una autora argentina, pensadora, investigadora genial. Y bueno, ya está. Fueron un montón de cosas, pero después se las puedo ir pasando si me las piden, porque hay mucho para leer.
Muchísimas gracias, Ivana. También recordar, bueno, que esta sesión va a quedar guardada, entonces para que grabada, entonces igual ahí le pueden ir poniendo pausa una vez que termine la sesión. Adelante, Tatiana, me encantaría escuchar de tu parte. Gracias, Nayana. Bueno, pues en recomendaciones creo que Ivana ya lo dijo. Yo también he leído, por ejemplo, el de Invisible Women, se me hizo también, creo que es, si alguien se quiere como empapar de estos temas, me parece como un muy buen punto de partida, la revista en la que participamos. Y también, por ejemplo, yo he estado leyendo, bueno, y releyendo a Donna Haraway y me parece que tiene mucho... pues, y aparte son, lo que me sorprende, ¿no? Son a veces textos de 1980, 90, que tiene hoy tanta vigencia. Y, por ejemplo, justo estaba yo leyendo un concepto que me gustó mucho, que se llama informática de la dominación, ¿no? Cómo todo esto tiene la forma en la que se está diseñando, ¿no? Y lo humano, las máquinas, incluso con la naturaleza, la apropiación de lo natural para la producción cultural y científica, cómo estamos haciéndolo desde las lógicas capitalistas, patriarcales y racistas, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, a mí me da mucha como idea, ¿no? Y a lo mejor sí teoría, ¿no? Para entender desde dónde se están reproduciendo estas lógicas en la inteligencia artificial como un ejemplo, ¿no? Pero nos podemos ir a debates también súper más profundos en el tema. ¿Y por qué es importante? Bueno, si hemos tratado, bueno, no tratado, si hemos cuestionado las relaciones de género, la división sexual de trabajo desde hace ya muchos años, ¿no? Y algunos siglos en nuestras relaciones humanas, creo que es importante llevar ese debate y ese cuestionamiento ahora en la ciencia y tecnología y inteligencia artificial, ¿no? Justo ahorita estaba escribiendo mi columna sobre un análisis que se hizo, el algoritmo de la risa, que le estaban enseñando a una autómata, a un robot, sobre cómo tomar decisiones para reír, y los datos sobre los que se estaban tomando las decisiones era de 80 conversaciones del sexo masculino para tomar la decisión de cuándo reír y agradar a los y las otras, ¿no? Entonces fue como, ¿por qué se toman esas decisiones, no? ¿Por qué este algoritmo de la risa está construido desde un enfoque biologicista, ¿no? De mujeres, desde sesgos de género, desde división sexual de trabajo. Por supuesto, no soy quien para cuestionar a estas personas que seguramente saben muchísimo más que yo de inteligencia artificial, pero sí en el tema de género, el tema social, ¿por qué se toman estas decisiones, ¿no? En la ciencia, de generar y reproducir estas lógicas de género y raciales, también como dijo Ivana, ahora en inteligencia artificial. Entonces, pues por eso me parece fundamental, y también porque es parte de nuestra vida, ¿no? También ya los autómatas, robots, ya es como lo más quizás avanzado, pero está justo como dijo Iván en nuestro Instagram, cada vez que en las asistencias de voz, en incluso los nuevos sistemas que tienen que ver con temas de cuidado y domésticos, en temas de seguridad también, ¿no? Estas decisiones que se están tomando y los datos con los que están tomando, me parece que tenemos que cuestionarlo y que tenemos que entrar al tema de género ahí, desde el feminismo, porque si no, bueno, pues se está otra vez reproduciendo todas estas lógicas y llevamos mucho tiempo tratando de desmontarlas para que otra vez se pasen allá, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Como lo comentaste, todos estos datos de los que nos estamos basando para generar todas estas tecnologías, y como lo comentaron ustedes, ¿no? Es tan amplio este tema, también incluso el reflejo en la salud mental de las personas, como, bueno, todo esto tiene como un gran impacto, y bueno, es muy amplio. Y en este sentido, le voy a leer algunos de los comentarios que nos están poniendo. Por ejemplo, Eloísa Ortiz nos comenta, por un lado, son los datos que se usan para generar la inteligencia artificial, pero ¿qué nos pueden decir de quién hace la programación de los modelos? Si la programación no se hace con perspectiva de género, creo que se generan problemas iguales o quizás peores. Voy a leer varios de los comentarios y al final, si pueden, en un minutito, dos, resumir retomar alguno de las preguntas, Ivana y Tatiana. Ustedes seleccionen las preguntas y los comentarios que desean, que nos daría tiempo de contestar. Romina nos dice muchas gracias. Alma Campos, muchas gracias por la sesión, muy necesaria. ¿Dónde se pueden conocer los estudios a los que aludió la doctora Tatiana al inicio?
Luego también aquí por parte un segundo, por parte del Cuerpo Académico de Geoinformática y Ciencia de Datos, Geospacia, nos comenta cuál es el proceso para aplicar el proyecto. Se requiere de las sentencias digitalizadas en algún formato, alguna cantidad de número. También, bueno, nos comentan que muy interesante el tema. ¿Qué puedo hacer como una ciudadana para que haya más datos de género? También nos indican que si nos pueden compartir el link de la columna, me imagino que la columna que tú comentabas, Tatiana. Luego, Scarlett Bustos nos indica una pregunta: ¿cómo visualizan el avance de las organizaciones civiles como actores clave en el desarrollo de políticas públicas o en la visibilización del género en los datos? Lo pregunto por el avance de estas organizaciones como grupos paralelos a los gobiernos o ministerios que impulsan actualmente las problemáticas sociales relacionadas con el género. Y por otra parte, también les voy a leer los comentarios y saludos del Facebook del Museo de la Mujer. Roxana Maldonado nos dice buenas tardes y saludos desde Campeche. Desde el Instituto de la Mujer de Mexicali también mandan un saludo. Ruth Menchaca pregunta, ¿qué país es el que tiene avances en políticas públicas con bases en mediciones desde las perspectivas de género? Sigo diciendo comentarios, son muchísimos, entonces nos preguntan sobre cuál es el manifiesto, y bueno, también nos preguntan si, buenas tardes, gracias por hablar de estos temas, un par de preguntas. ¿Cuáles son las organizaciones que mencionó Tatiana de inteligencia artificial que están interesadas en sus investigaciones sobre estos temas? ¿Y qué fuentes recomiendan que revisemos quienes estamos diseñando, desarrollando servicios y productos de inteligencia artificial para tener siempre en cuenta la perspectiva de género? Y bueno, siguen lloviendo muchísimos comentarios y Victoria Ruiz comenta que tiene 15 años y que si existe algún colectivo que se dedique a inteligencia artificial feminista en México en el que se puedan participar, y manda muchos saludos desde Querétaro. Bueno, estos entre muchos otros comentarios, son muchísimos, entonces no sé si Tatiana o Ivana quieran tomar la palabra. Bueno, yo rapidísimo, las fuentes de este estudio que les dije, todavía la columnita no sale, pero bueno, ahí pueden poner, se llama Un Cuarto Público, y ahí justo esta semana es mi entrega y hablo de ese tema, y bueno, ahí es muy fácil de encontrar, es en el periódico de la lista, pero aquí les puse en el chat justo la investigación de los científicos que desarrollaron este algoritmo de la risa, ¿no? No solo la noticia, sino me fui a la investigación para que ustedes la puedan ver. Y bueno, la verdad es que son muchos, pero hay una relacionada con sociedad civil, que también fue uno de los elementos que platicamos en el equipo, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la investigación, en los diagnósticos participativos, y por ejemplo, por ahí también hay otra integrante de la red, FER, que se llama Wanda Muñoz, que también está impulsando mucho estos temas desde la sociedad civil, cómo la integramos a las decisiones y a la gobernanza de IA, ¿no? Que de inteligencia artificial, que es sumamente importante para la creación y los diagnósticos de las estrategias y políticas públicas. No, hoy no lo podemos ver solo una estrategia ni del Estado, ni de los, pues las personas, los actores que diseñan inteligencia artificial, sino que tiene que estar, es multidisciplinar, ¿no? Y también la sociedad civil tiene un papel fundamental en las auditorías, transparencia, en la acción política, ¿no? Entonces, pues con eso me quedaría. Buenísimo. Yo respondo a una en particular, que es cuál es el proceso para aplicar el proyecto de Imuray. Actualmente estamos buscando juzgados o tribunales o magistrados que quieran sumarse a esta iniciativa, que es gratuito, obviamente, no tienen que poner ni un solo peso para hacerlo. Básicamente se instala el software en la computadora, y si tienen las sentencias en Word, o sea, en .doc o .docx, Imuray las puede procesar excelentemente bien. Si es en PDF, tenemos que hacer un par de cosas, que la idea sería que, ya que los tribunales en general tienen todo en Word y después lo pasan a PDF, que lo suban en Word, y con subir 1, 2, 3, lo que tengan, digamos, ¿no? Hay tribunales que tienen desde 2015, 2014 todo digitalizado, y son, no sé, 1000 sentencias por año, por decir algo. Entonces ya hay miles y miles de sentencias que podríamos empezar a digitalizar y a unificar
dentro del territorio de América Latina en general. Entonces, estamos buscando iniciativas. Si conocen magistrados, magistradas, jueces, juezas o tribunales de justicia que quieren aplicar esta herramienta, porfa, pásenles mi contacto, es ivana@datagenero.org. Me escriben y vemos cómo lo podemos implementar para sumar cada vez más juzgados. Y un poco respondiendo a la pregunta de Scarlett sobre las organizaciones civiles impulsando todo esto, no queremos que todos los juzgados tengan un Excel con sus datos, queremos que los gobiernos abran los datos en general de todos los juzgados y que estén en un lugar centralizados, pero hasta que eso suceda pueden pasar muchos, muchos años. Entonces estamos empujando a los gobiernos, estamos siendo como un poco la punta de lanza para que esto suceda cada vez más. Por eso es que queremos, desde la sociedad civil, impulsar a que los gobiernos lo hagan. Bajo ningún concepto queremos reemplazar a los gobiernos, simplemente estamos como ayudándolos a que haya ciertas cosas que se hagan un poco mejor o que se pongan en agenda porque no están en agenda. Y no hay una medición de lo que estamos haciendo, de hecho es un poco más, es más invisible este trabajo, pero bueno, no vamos a dejar de hacerlo por eso. Muchísimas gracias Ivana, muchísimas gracias Tatiana. En nombre del Museo de la Mujer les damos el siguiente reconocimiento, no sé si los podemos compartir. Muchas gracias. Entonces, en nombre del Museo de la Mujer y de la cofundadora, en nombre del Museo de la Mujer y de la doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del museo, del único museo de la mujer que tenemos en México, que de hecho ahorita les voy a decir dónde lo pueden visitar virtualmente y físicamente. Les brindamos este reconocimiento a ti, Ivana, y a ti, Tatiana. El siguiente, por favor. Ajá. Siguiente. Por su participación en este conversatorio Inteligencia Artificial Feminista. Y bueno, les invitamos a todas y a todos al próximo evento que se va a llevar a cabo el 25, el día de hoy, a las 19 horas de forma presencial. Es la noche de museos. Vamos a tener el dueto Zorzal y van a participar Arely Rodríguez y Luis Alberto, y presentan la doctora Regina Esperanza Samperio de la Federación Mexicana de Universitarias. Es el flyer que están viendo en pantalla. Y bueno, pues Ivana, Tatiana, muchísimas gracias por su participación con nosotros. Muchísimas gracias por compartirnos tanta información tan importante. No sé si quieran dar algunas palabras de cierre. Pues no, muchas gracias por la invitación, y solo aclarar, puse el link mal, pero ahorita en Facebook me meto y lo pongo bien, el de la noticia, pero el de la investigación sí está correcta y nada más lo ponen, pero el de la noticia lo pongo bien y nada. Gracias, un honor acompañarte, estar contigo, Ivana, Nayana, gracias por la invitación y pues nos vemos pronto. Buenísimo, y yo para cerrar también estoy disponible para cualquier persona que tenga ganas de charlar un rato o de contactarme. Este es Ivana Felsever en LinkedIn, me escriben o por Twitter, donde sea, y conversamos, porque hay muchas cosas para hacer. Entonces acá preguntaban cómo puedo yo, una simple ciudadana, hacer cosas. Bueno, hay muchas cosas para hacer, entonces simplemente es cuestión de tener el tiempo, la disponibilidad y las ganas de hacerlo. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y espero que sigamos colaborando en un futuro. Muchas gracias a todas. Entonces, bueno, les repito, entonces nos encontramos con Tatiana Revilla, con Ivana Feldfeber, así se escribe, Feldfeber, Tatiana Revilla, Revilla, por si la desean buscar en LinkedIn. Y Nayana Guerrero, pues es mi nombre, igual en todas estas redes sociales. Y bueno, pues nos pueden visitar de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde en República de Bolivia, número 17, esto en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y para todas las personas que se encuentran fuera de la Ciudad de México, les invitamos a visitar nuestra página y hacer un recorrido virtual por este hermoso Museo de la Mujer en www.museodelamujer.org.mx, y les recordamos también que nos pueden contactar en todas nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Museo de la Mujer, en Twitter estamos como @Museo de la Mujer, y en Instagram nos pueden buscar como @Museo de la Mujer
CDMX. Y pues sin más, les deseo una muy buena tarde a todas y a todos. Gracias por acompañarnos.